Buenas noches, docente, compañeros. A continuación, voy a hacer mi aporte sobre el tema ¿a dónde y a qué pertenezco? En el primer planteamiento hablamos sobre el proyecto de vida como una categoría básica de la interpretación de lo que es la identidad individual y social. Para nosotros poder crear o generar un proyecto de vida, va a ser necesario que definamos lo que nuestra identidad individual. Esto nos va a permitir ser capaces de orientarnos sobre qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, cuál va a ser nuestro potencial, entre muchos otros aspectos que nos van a ayudar en la vida. Esto nos va a ayudar a explorar nuevos entornos, nos va a permitir identificar las oportunidades y saber cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos para generar un pensamiento autocrítico y reflexivo, lo cual nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones y siempre tener un camino que va a estar centrado hacia las metas que nos propongamos. Una vez que tenemos definida esa identidad individual, podemos entonces comenzar a generar esa identidad social, y esta es la que nos va a permitir relacionarnos con la sociedad, con nuestro proyecto de vida, continuar nuestras acciones, alcanzar lo que deseamos, poder ver ambas identidades que se relacionan entre sí y que se necesitan para poder formar a un individuo. En el segundo planteamiento se nos pregunta qué aspectos se incluyen en cada una de las identidades a fin de lograr una condición holística. Vamos primero a definir el término holístico en nuestras propias palabras. Esto nos da a entender que es la formación que tiene un individuo, es la formación completa como tal. En cuanto a su identidad personal, podemos encontrar dos aspectos que se dividen en lo que es la personalidad del individuo y lo que es el individuo como persona. En la personalidad, esta se forma individualmente, es cómo vamos a llevar cada situación, en donde se incluya cada proceso y la estructura psicológica de esa personalidad. En el aspecto como persona es donde un individuo se forma para actuar bajo una serie de normas, valores y reglas, para cumplir con su responsabilidad y los compromisos que se adquieren ante la sociedad. En los aspectos de la identidad social, se puede mencionar que hay relaciones que se llevan a cabo en nuestro entorno, donde se aplican los valores morales, estéticos, sociales, y todo esto lo vamos a aprender en casa, reforzando siempre esto en las diferentes instituciones. En este caso vamos a hablar sobre las educativas, como puede ser el colegio, lo que es la primaria, la secundaria, la universidad. De hecho, en el mismo lugar donde podemos trabajar en nuestra vida adulta, estamos aprendiendo. Esto nos ayuda a tener una autoexpresión y a tener un sentido por los demás. En el tercer punto, se nos pregunta desde nuestra experiencia personal qué aspectos sociales han incidido para la consolidación de nuestra identidad como un individuo. En cuanto a mi experiencia personal, puedo decir que he tenido varios aspectos en el cómo son mis valores para tratar a los demás. Muchas veces se me han generado situaciones de confusión o algunos retos laborales que pueden ser denominados como complicados. Y en todos estos he tenido siempre en consideración lo importante del respeto por los demás, la tolerancia,
la forma como debo de expresarme, cómo debo de dar una idea, cómo debo de escuchar la experiencia que tienen los demás, mi propia familia, las personas que me rodean en esas situaciones, conocer y evaluar las diferentes actitudes. Todo esto lleva a que todas esas diversas situaciones han podido aportar conocimiento para que pueda tener una mejor consolidación en mi identidad como individuo. Conocer a personas me ha ayudado a inspirarme, a retarme para tener una mejor visión de lo que es mi vida, a poder trazarme objetivos claros, metas alcanzables, a creer que cuando hay dificultades las puedo superar, sobre todo a confiar en mis capacidades, y esto me ha permitido trazarme y incentivarme en mi camino personal. ¿Por qué en el cuarto punto, en el cuarto planteamiento, se nos dice que por qué el autor considera que el yo se constituye como el eje para la definición de una identidad personal y al mismo tiempo de la identidad social? Pues bien, es importante que nosotros sepamos y tengamos en cuenta que existe una relación muy estrecha entre la identidad personal como la social. Y esto ayuda al crecimiento en ambas líneas, ya que nosotros gran parte de nuestro tiempo la pasamos compartiendo con diferentes personas en el núcleo familiar, en el núcleo educativo, en el núcleo familiar. Todo esto nos ayuda a relacionarnos. Las diferentes vivencias que tenemos se mezclan, esos conceptos, esos conocimientos, la identidad de cada persona nos ayuda a lograr poder tener un ser como nosotros, una identidad, nos permite influir en la sociedad. Siempre nuestro primer entorno, el hogar, nos va a ayudar a identificarnos. Y es por esto que siempre he reflejado todo lo que yo sé, lo que he aprendido, lo que he conocido de mi familia, porque sé que ellos cuando salgan a la calle van a demostrar y van a reflejar ese yo. Entonces, de esta forma, o esta es una de las formas, como podemos decir que hay una estrecha identidad entre ambas. ¿Qué situaciones? En el quinto planteamiento se dice que qué situaciones podemos incluir en cada una de estas dimensiones. Y primero vamos a hablar de cuáles son las dimensiones, que son la dimensión espacial, la temporal y la social. En la dimensión espacial hablamos de que esta es aquella donde se integran las distintas partes del yo entre sí, donde se incluye lo corporal, donde hay una cohesión, la cual permite tener una comparación y una diferenciación entre individuos. La situación que tenemos aquí son los lugares donde pasamos nuestra mayor parte de la vida, como el colegio, como la universidad, como el lugar donde vivimos, el barrio. Y de estos sitios es donde nosotros adquirimos las costumbres, los valores, culturas, creencias. Esto es lo que nos identifica, porque estamos en una constante comunicación. En la dimensión temporal hablamos de la integración de las distintas representaciones del yo en el tiempo, y es donde se establece una continuidad entre todas estas y se otorga la base del sentimiento de la mismidad. La situación. Aquí es donde hablamos de la construcción de nuestra identidad en el pasar del tiempo, desde la niñez, la adolescencia, la vida adulta. Todos estos tiempos a nosotros nos permiten un desarrollo y una evolución continua, a efecto de tener una retroalimentación que va a influir siempre en nosotros. En la dimensión social se integra todo lo que es esa identidad social, ese aspecto del yo y el aspecto de las relaciones que se ponen en juego para tener una identidad proyectiva e introspectiva con los demás. La situación. Aquí tenemos las relaciones que son personales y pertenecen a un grupo social. Lo podemos
decir de alguna manera que son las personas que comparten a diario con nosotros todo lo que nos rodea. Y es donde debemos tener en cuenta nuestra identidad a pesar de las diferentes situaciones que se nos presenten. Muchas gracias.